Pues vamos a empezar terminando, porque hoy terminamos el libro de Oseas, como bien ha dicho antes, el libro de Joel, como bien ha dicho antes Mitchell. Me hubiera gustado que hubierais escuchado la semana pasada a David, todos los que estáis aquí, no pudisteis a lo mejor estar todos, y así entenderíais mucho mejor lo de estos últimos versículos que tenemos por delante, del versículo 9 hasta el versículo 21 de Joel, capítulo 3. Bueno, antes de nada, como seguramente que en algunos de los versículos me voy a parar más que en otros, sí que voy a leer el texto que tenemos por delante. Bueno, he pedido aquí si me puede echar una mano, porfa, y puede leer estos textos. Así que vente por acá, aquí, porfa. Y nos va a leer Joel, capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 21. Gracias. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Jerusalén. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que vivo en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los callados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que había limpiado, y Jehová morará en Sion. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la predicación en el día de hoy la he titulado El día ha llegado. El día ha llegado. Bueno, como veis, Joel, que terminamos en el día de hoy, es un libro del profeta que es muy cortito. Solamente tiene 3 capítulos, como estamos viendo, por lo cual yo creo que desde que empezamos a estudiarlo no ha pasado mucho tiempo. No es como cuando otras veces hemos estudiado Hechos, que nos hemos pasado meses ahí, ¿verdad?, hasta llegar hasta el final. Joel no ha sido así. Empezamos hace muy poco. Por lo cual creo que todos nosotros deberíamos tener muy fresco el contexto del cual estamos hablando. Y no me costaría mucho introducir, ¿verdad?, lo que está sucediendo aquí. No sé si recordáis, cuando empezamos a estudiar Joel, qué es lo que estaba sucediendo. Pues igual que cuando, por ejemplo, cuando se comienza un libro y se da una introducción para abarcar un poquito aquello que lo que vamos a estudiar, casi que también he preferido, también al terminar el libro, hacer un pequeñísimo resumen para adentrarnos un poco en a donde el Señor nos ha llevado por medio del profeta Joel, para llegar a decir, el día ha llegado. Recordad que en el primer capítulo veíamos cómo Dios iba a juzgar a su pueblo porque habían cometido pecado, habían cometido atrocidades, se emborrachaban, no tenían en cuenta a Dios, y lo tomaban como si fuera una cosa como que no iba a suceder nada, porque era el pueblo de Dios y se pensaban que por esto ya estaban protegidos y que estaban fuera del castigo y del juicio de Dios. Y vimos que no era así.
tocad trompeta, haced sonar la alarma, que esto os va a suceder, decía. Y esto fue lo que sucedió. Y Dios mandó un juicio terrible, donde les faltó prácticamente de todo bien material les fue quitado, y esto fue lo que Dios hizo. Pero cuando Dios manda un juicio o una disciplina hacia su pueblo, hacia las personas, tiene un propósito. El propósito no es destruirlo. El propósito no es acabar con él, no es exterminarlo, no es aniquilarlo, no es pisotearlo, no. El propósito es que se arrepientan, es que se den cuenta de que su estilo de vida no es el que Dios quiere para ellos y que haya un arrepentimiento genuino en su corazón. Y realmente eso es lo que Dios está pidiendo también de cada uno de nosotros, en particular como miembros o como hijos de Dios y también como iglesia. Dios, porque nos ama, nos disciplina, dice la palabra. Entonces, cuando entramos en la disciplina del Señor, no pensemos que el Señor lo que nos quiere es aniquilarnos. Ya quiero acabar contigo, te has portado tan mal que no eres digno de ser mi hijo. Eso nunca sucederá, nunca. Pero lo que sí quiere Dios por medio de la disciplina que quiere impartirnos son dos cosas. La primera, que cambiemos el estilo de vida que estamos llevando, si es una vida de pecado. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Es por eso que por medio de la disciplina Dios quiere que cambies. Que ya no hagas las cosas que estabas haciendo si es en contra de la voluntad de Dios. Pero también, además de que cambiemos nuestro estilo de vida, lo que Él quiere es que nos arrepintamos. ¿Os dais cuenta? Que nos convirtamos a Él. Que nos demos cuenta que aquello que ha hecho que perdamos la comunión con Dios, que ha sido el pecado, que nos ha hecho tanto daño, que no lo volvamos más a hacer. Arrepiéntete, pero de todo tu corazón. No por fuera, no de fachada, no de boquilla. Arrepiéntete. Y eso es lo que Dios está buscando. ¿Y Dios qué hace? Dios qué hace cuando ve a su pueblo que se da cuenta de su pecado y acude a Él pidiendo perdón? Dios le perdona, porque Dios está presto a perdonar. Escuchábamos también en el capítulo 2. Y no solamente nos perdona, sino que estábamos viendo en ese capítulo que nos restaura. Nos restaura no solamente en las cosas materiales que nos han faltado, sino también en lo espiritual. Dios nos restaura por completo. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos. Y Joel hace una profecía en cuanto a las cosas que van a suceder a su pueblo y a las demás naciones. Y eso lo veíamos en el capítulo 2 cuando decíamos, y en los postreros días, y en aquel día sucederá algo. Va a haber una etapa en la historia de la humanidad en la que el profeta Joel está diciendo que va a ocurrir una serie de acontecimientos, una serie de cosas. Y esos postreros días, como también David muy bien nos estuvo diciendo la semana pasada, empieza y tiene un final. ¿Cuándo empiezan esos postreros días? En aquellos días a los que se refiere el profeta Joel, con la venida del Señor Jesucristo, son esos postreros días. Fijaros que somos tan privilegiados que estamos en medio de una profecía que ha empezado, pero que todavía no ha terminado. Estamos en medio de ese tiempo. Y dice que en medio de esa profecía ocurrirán cosas extraordinarias, como por ejemplo, como vimos hace un par de semanas, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso ocurre dentro de ese tiempo que Joel estaba profetizando que iba a pasar. Ocurrió 50 días después de la Pascua, en Pentecostés. Aquellos que estaban allí reunidos recibieron el Espíritu Santo. Y toda persona, y todo hombre, y toda mujer, y todo niño que ha aceptado al Señor Jesucristo en su vida, recibirá el Espíritu Santo. Eso es parte de la profecía que Joel estaba diciendo. Pero esa profecía no acaba, sino que empieza con eso. Pero tiene un final, tiene un destino. Y eso es de lo que Joel está tratando aquí, en este capítulo 3, del cual estamos terminando. ¿Qué pasa? Que como esta profecía aún hay cosas que faltan por cumplirse, como veremos ahora, esto da a todo tipo de especulaciones. Porque como no se ha cumplido, uno cree una cosa, otro cree que será de otra manera, otro que... Mira, yo voy a intentar no meterme en estos aspectos para no querer decir cosas que quizás no son y centrarme un poco más en lo que sí creo que tenemos que tener claro, ¿vale? Pero estamos ahora en ese tiempo, en donde Joel, después de decir que va a ocurrir una serie de acontecimientos con la llegada del Espíritu Santo,
y ocurrirán unas cosas después acerca de lo que se denomina el Día del Señor. Acontecen una serie de cosas, y eso es donde estamos. Y ya vimos la semana pasada cómo Dios, para ese gran día, será un día de juicio. Principalmente, este día va a llegar como si fuera un día de juicio a todas las naciones. La semana pasada vimos a Tiro, a Sidón, a Filistea, a 3 naciones, ¿verdad?, que claramente se les nombra en el capítulo 3 que van a ser juzgadas por un motivo principal, porque hicieron daño al pueblo de Dios, sin que Dios se lo permitiera. Es verdad que en la Biblia Dios hace posible que por parte de algunas naciones las utilice para juzgar a su pueblo, como ocurrió con Babilonia. Pero es que en ese tiempo hubo naciones que se aprovecharon de la debilidad de un pueblo de Dios, que estaba medio disperso, para intentar acabar con él y aniquilarlas, sin que les diera Dios el permiso para poder hacerlo. Llegaron más allá que donde se les permitió. Y hoy a esas naciones que la semana pasada vimos se les suman también otras 2, Egipto y Edom. Y esas tienen también su significado. Entonces Dios, que ha profetizado, porque por medio del profeta Joel ha profetizado que estamos en ese periodo de tiempo, y Joel acaba el libro como si estuviera viendo él mismo lo que va a acontecer. Y la semana pasada vimos que las naciones iban a ser convocadas a ese gran día que va a llegar. Y dice el versículo 9, y aquí empezamos nuestro texto, después de esta introducción. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Esto es importante. Proclamad guerra. Ese día va a ser como un día de guerra. En la guerra, ¿qué es lo que vemos? Si nos llegan las imágenes de Rusia y Ucrania y otros lugares donde hay guerra, ¿qué nos llega? Muerte, devastación, humillación, dolor. Ese día prepárense las naciones, porque va a ser un día de eso precisamente, de guerra, donde se va a ver toda esa serie de cosas, porque Dios va a juzgar a todas estas naciones, a todas estas personas que durante toda una vida han estado viviendo como les ha dado la gana, sin tener en cuenta a Dios. Ese día, ese momento se va a acabar. Llegará un día en que las naciones van a ser juzgadas por su comportamiento, por darle la espalda a Dios, y va a ser como una guerra. Fijaros cómo lo pone aquí la palabra del Señor. Despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Mirad, yo creo que, a mi entender, que para ese día, como va a haber también una serie de acontecimientos en cuanto a la naturaleza, que no van a ser normales, yo creo que las naciones se van a dar cuenta de que algo está sucediendo, que vamos a ser como extinguidos como sociedad. Preparémonos para luchar. Algo grande se nos viene encima, unámonos todas las naciones para luchar contra aquello que quiere acabar con nuestro sistema de vida. Y se juntan las naciones con todo su armamento, con todos sus valientes, dice aquí. Pues el Señor dice, eso es poco. No os vale con vuestro armamento militar, no os vale con vuestra fortaleza, tenéis que juntar todavía muchas más armas. De hecho, dice que no solamente los hombres de guerra, sino forjad espadas de vuestros azadones. Todo instrumento que tengáis en vuestra mano, aquello que se está sirviendo para vuestra vida normal, mirad, deja de hacer aquello que estés haciendo, porque lo que se te viene encima es tan grande que lo vas a necesitar para defenderte. Ya no te va a importar el arar, ya no te va a importar el hacer otra cosa. Utiliza aquello que tienes en tu mano para poder defenderte, porque todo lo que tienes es poco para defenderte contra quien viene contra ti. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, aquella persona que dice, no, yo es que mira, yo no estoy preparado para la guerra, yo soy de estos de que no tengo... Mira, toda ayuda es poca para luchar contra lo que se nos viene encima. Contra lo que se nos viene encima. El día ha llegado.
Dice el versículo 11, juntaos naciones, todas de alrededor y congregaos. Y dice alguien aquí, haz venir, oh Jehová, a tus fuertes. Es como si ya todo estuviera dispuesto. Habían sido convocados en el valle de Josafat todas las naciones. Dios juzga. Ese es el significado del valle de Josafat. Dios juzga. Pues bien, Dios había convocado a todas las naciones y ya todos están allí preparados. Ya todo está listo para comenzar esta batalla, esta guerra, este juicio, este veredicto que Dios ha hecho contra todas las naciones por su comportamiento durante toda su existencia. Y dice, haz venir, oh Jehová, a tus fuertes. Ya todos los demás están ahí, ya tienen sus lanzas, sus artillería, ya tienen todo su poder, las naciones. Ahora, Señor, que ya está todo listo, ahora ya, Señor, que está todo preparado, haz venir a tus fuertes. Vengan. ¿Quiénes son los fuertes? Del Señor. Mira, Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier persona para hacer su juicio. Cualquiera. ¿Os acordáis cuando en Egipto tuvo que salir su pueblo y allí no le dejaba salir? Dios utilizó un montón de plagas como su ejército para hacer salir a su pueblo. Puede utilizar cualquier cosa. Leíamos en el capítulo 1 de Joel también que cuando el pueblo de Dios iba a ser juzgado, iba a ser devastado por la langosta como si fuera un ejército. Dios puede utilizar cualquier cosa como sus valientes, como sus fuertes, como su ejército. Pero ahora un poquito más adelante veremos más concretamente a qué se refiere aquí cuando dice, haz venir ahora a tus fuertes. Despiértense las naciones, sigue diciendo, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Cuando ya está todo preparado, llega el Señor y dice, allí me sentaré para juzgar. Este es el Señor. Viene sentado en su trono. Ya no va a ser como aquella primera vez cuando el Señor Jesús vino a este mundo, a morir, como hemos visto esta mañana, por nuestros pecados. Que por el beso de un traidor fue capturado. Que en el camino hacia la cruz fue escupido, insultado. Que por los soldados fue apaleado hasta su cuerpo, su cara fue desfigurada. Que fue crucificado, clavado en una cruz. Ya no va a ser así. Ya no va a ser así. El Señor viene y se sentará para juzgar a las naciones en su trono de gloria. Así va a ser cuando el Señor llegue. Y dice así, el versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Esto es por lo cual las naciones van a ser juzgadas. Esto es una alegoría aquí conforme está hablando de acerca de cómo está la situación. Y vemos que dice aquí, echadla hoz porque la mies está madura. Ya está para recogerse, ya ha madurado, ya ha pasado el tiempo que se necesitaba para que madurara y ya hay que cortarla. Venid, descender, porque el lagar está lleno. El lagar es ese recipiente grande donde se echa la vid, las uvas, que luego es pisoteado y se saca el jugo. Pues bien, ya está lleno, ya no cabe más. Las cubas están a rebosar, es decir, que aquello que pudiera salir del lagar, no tenemos dónde echarlo, porque las cubas ya están a rebosar. Es decir, Dios está diciendo, es tanto la maldad del hombre en su corazón, que ya no da más de sí. Ya no hay más tiempo. Es como cuando en los días de Noé, que había un continuo corazón en el pensamiento de los hombres hacer el mal, y Dios tuvo que actuar. Va a llegar un tiempo, en la profecía en la cual estamos hablando, que va a suceder también algo de esto. Va a ser tanto la maldad en el corazón del hombre, en el corazón de las personas, en las naciones. Van a echar por tierra todo lo que Dios ha hecho, que llegará un momento en que Dios diga, hasta aquí hemos llegado. Ya no va
a haber más oportunidades. Estamos viviendo en ese tiempo de la gracia ahora. Todavía no ha llegado ese día del cual el profeta Joel está describiendo de esta manera tan cruel, tan dura, pero tan real, que va a suceder. Y aquí hay algo que me llama la atención, que dice el Señor: echad la hoz. Echad la hoz. Tengamos en cuenta, no sé cuántos de vosotros sabéis qué es una hoz. Yo creo que algunos sí, ¿verdad? Pues, aquellos que nuestros padres han tenido un huerto o un pueblo, sí conocemos quizás lo que es una hoz. Yo a mi padre le he visto coger una hoz y coger y secar por debajo a ras de tierra. Yo me acuerdo de mi padre mi padre tenía un huerto allí en el pueblo y tenía en el sótano de la casa, tenía los utensilios del huerto. Y cuando empezaba la temporada, pues mi padre tenía allí colgadas sus cosas, una hoz, una horca, una azada, cosas de estas así. Y cuando empezaba mi padre con la temporada de empezar a sembrar, yo veía la hoz allí que siempre estaba quieta, pero se llevaba otros utensilios. Se llevaba la azada, se llevaba unos tubos por los cuales tenía una noria, que la movía un burrito, y caía agua por el surco, iba trabajando ahí, y pasaba el tiempo, y cuando todo aquello que se había sembrado había llegado al punto en que era cosechado, ¿sabéis qué? Ya no se llevaba la azada, ya no se llevaba la horca esta, se echaba la hoz. Y esto te indicaba que cuando se echaba la hoz es que aquello estaba a punto ya para ser cortado. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a sus fuertes, a sus valientes. Echad la hoz. Ya ha dado de sí. Ya mi tiempo de gracia, en el que he estado cuidando a las personas, en las que he estado con un corazón llamándolas a mí, ya ha llegado el momento de dejar todo eso y ahora llega el momento de echar la hoz. Mira, para aquel que no conozca, algo parecido a esto es una hoz. Las hay de diferentes tamaños, pero esto tiene un corte que cuando lo coge atrás del suelo no deja nada, lo deja todo limpio. Ahora veremos más acerca de este artilugio. Dice, estamos en el versículo 13, echad la hoz porque la mies ya está madura. Venid descender porque el lagar está lleno. Rebosan las uvas porque mucha, este es el motivo, porque mucha es la maldad de ellos. Vamos un momento a Mateo, capítulo 25. Mateo 25, y ya leeré aquí unos cuantos versículos, y dice el versículo 31. Estamos relacionando estos textos con aquel que estamos leyendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, ¿quiénes son sus fuertes? Sus ángeles. Él se va a provisionar de sus ángeles para este gran día. Van a venir con él. Entonces se sentará ¿dónde? En su trono de gloria. Y serán reunidas ¿qué? Delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos y a los otros como aparta. Y aquí es como si fuera una alegoría, ¿verdad? Aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá desde su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, como su pastor, y nosotros somos las ovejas, Dios tiene algo preparado para nosotros diferente a lo que estamos viendo que ocurrirá a aquellas naciones. Nos llama benditos, venir y heredar aquello que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque habéis llevado un estilo de vida totalmente diferente a como lo han hecho los otros, y eso lo vemos en los versículos más adelante. Pero dice en el versículo 41, entonces también dirá a los de la izquierda:
apartaos de mí, malditos. Así les llama, apartaos de mí, malditos. Este va a ser su futuro. Este va a ser el día en que ellos van a encontrar allí esta situación. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 14. Y versículo 14, también relacionado con este texto que estamos leyendo. Miré, dice aquí, 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz. No os olvidáis, una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel. Aquí estamos viendo los fuertes, los guerreros del Señor para ese día. Otro ángel, clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega. ¿Por qué? Porque la hora de segar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Esto va a ocurrir. Esto no es una broma. Esto va a acontecer. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en un gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado. Fue allí pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fijaros qué panorama. Aquí está hablando de una forma como de un lagar, de unas uvas, de una manera como hiperbólica también, es decir, exagerando, para que nos demos cuenta de lo que va a ocurrir. Todas las naciones van a estar allí delante del Señor. El Señor vendrá sentado, estará en su trono de gloria para juzgar a estas naciones que han querido vivir a su manera, sin tener en cuenta a Dios, dándole la espalda. Va a haber tanta maldad en la humanidad para ese día que Dios va a decir: hasta aquí. Y va a haber un juicio en el que va a usar a sus ángeles para hacer juicio sobre todas estas naciones. Van a ser segadas. Van a ser echadas en un lagar. Recordad, un lagar es un recipiente donde se usa para poder pisar. Y dice que va a ser tanta mortandad la que va a haber en aquel día, que hemos leído ahí en Apocalipsis, que la sangre cogerá una altura que llegará hasta donde a los caballos se les pone freno, por una cantidad de metros, kilómetros cuadrados exagerada. Fijaros dónde a los caballos se les pone el freno, a qué altura tiene la boca un caballo. Pues la sangre, va a haber tanta mortandad, tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas personas que han rechazado al Señor Jesús en sus vidas, que va a ser algo impresionante. Eso es lo que se nos está diciendo ahí. Volvamos a Joel, a nuestros versículos. Y cuando están allí todos en el valle de Josafat, yo me lo imagino esto. ¿Os imagináis si a veces estamos 15 o 20 y hay un bullicio? Imaginaros todas las naciones allí: venga, preparados, que no sé qué, que vamos a luchar. Entonces el Señor desde su trono ruge a gran voz, y el Jehová rugirá desde Sion y dará su voz. En medio de todo ese bullicio, ante la voz del Señor, todo el mundo calla. El león de la tribu de David, ahí está, va a hablar, todo el mundo a callar. Él es el que tiene que decir lo que va a ocurrir y cómo van a acontecer. Y dice: y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza para los hijos de Israel. Hay dos episodios o dos etapas o dos acontecimientos que vemos claramente
en este gran día. Uno lo hemos estado describiendo hasta ahora. Un día de juicio terrible para todas aquellas personas y naciones que han rechazado voluntariamente al Señor Jesús. Ellos van a ver cuál va a ser su destino. Pero para aquellos, como hemos leído antes también en Mateo, que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, dice: Jehová será para ellos en ese día esperanza y fortaleza. Y ahí estamos nosotros incluidos. Nuestra vida está a salvo, porque el Señor es nuestra fortaleza. Nuestro futuro está seguro, porque Él es nuestra esperanza. Y en medio de tanta desolación, destrucción, agonía, dolor y todo lo que vaya a acontecer, tengamos la certeza de que el Señor nos ha salvado. De que el Señor nos ha salvado. Dice el versículo 17: y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Extraños ya no pasarán más por ella. Aquello que se está anunciando desde el principio, desde el profeta Joel, incluso mucho antes, que va a llegar a acontecer, llegará el día en que eso será notorio, que será conocido por todas las naciones. Dice ahí: y yo habito en Sion, Dios morando en medio de su pueblo. Esto es lo que va a ocurrir. Jerusalén será santa. ¿Cómo se está preparando la iglesia para ese gran día de la boda del Cordero? Limpia, sin mancha. Y extraños ya no pasarán más por ella. ¿Sabéis qué? Todos aquellos creyentes que de alguna u otra manera, por dar testimonio del Señor Jesús, hemos sufrido persecución. Ahí está la iglesia perseguida, aún todavía. Todos aquellos que hemos tenido que renunciar a un montón de cosas que están en nuestra propia casa, nos han echado. El Señor tiene en cuenta todas esas cosas. Dice que llegará un momento en que nunca más ya aquel que sea extraño va a hacerte daño, ya no va a poder pasar, porque ellos han sido ya quitados. Nunca más Satanás va a tener el poder de hacernos más daño, más dolor, más sacrificio. Nunca. Porque el Señor aquí nos está prometiendo que llegará el día en que los extraños ya no pasarán más a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida. Sucederá en aquel tiempo. Joel está mirando allí aquel gran día, en que los montes, fijaros, destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Todo va a cambiar. Fijaros qué contraste conforme empezábamos en Joel capítulo 1, donde todo faltaba, donde era un desastre, donde no había agua, donde no había animales, donde no había ni vida. Dios va a cambiar todo aquello por bendición. Y allí en los lugares como en el valle de Sitín, que es conocido porque es un lugar seco, árido, Dios es capaz de dar incluso vida. Y eso es lo que va a hacer Dios con nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios nos va a dar. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto va a ser para toda una eternidad. Y aquí nombra a otras dos ciudades, a otras dos civilizaciones, a otras dos naciones. Egipto será destruido y Edom será envuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en la tierra sangre inocente. No estaban capacitados para hacer ningún juicio contra los hijos de Jehová y se tomaron su justicia por su mano, y Dios les va a castigar por ello. Dios les va a castigar por ello. Mirad, Egipto y Edom tienen un significado también para nosotros. Egipto siempre hemos estado viendo a través de la Biblia que representa el mundo donde Dios nos sacó, el mundo donde éramos esclavos. Pues bien, eso se va a acabar, será destruido. El mundo tal y conocemos acabará. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde moraremos juntamente con Él. El mundo ya no va a tener ninguna fuerza, ningún poder, ninguna atracción sobre nosotros. Y Edom igual. Edom representa la carnalidad, aquellos deseos mundanos que siempre nos han acompañado para querer hacer lo que queríamos y no lo que no podíamos. Eso va a acabar. Ya no va a tener más poder la carnalidad sobre nuestras vidas. Eso ya será destruido, dice aquí en el versículo 20, el versículo 19.
Y dice el versículo 20, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación. Aquí nos está hablando de eternidad. No de hasta siempre, no, de eternidad. Jerusalén, su pueblo, su iglesia, como muy bien vimos la semana pasada. Judá será habitada para siempre. Va a haber vida en el pueblo de Dios. Va a haber vida, Jerusalén, por generación y generación, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Esto es continuo, no va a tener fin. Este aluvión de bendiciones que Dios nos está dando aquí, que hemos leído en el versículo previo, esto va a ser para siempre. Y acabamos con el versículo 21 diciendo, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion con su pueblo. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Mirad, cuando uno comete un delito, un asesinato, normalmente siempre quedan restos que delatan que has cometido ese delito. Y los especialistas en la policía, en estas cosas, tienen aparatos, conocimientos suficientes como para detectar si ha sucedido algo de esto y te delatan. Y eres culpable. Cuando uno comete pecado en nuestras vidas, aunque lo quieras esconder, delante de Dios es como si tus manos estuvieran manchadas. Hay algo en ti que te delata que has pecado. Pero como hemos estado estudiando en el libro del profeta Joel, Dios está buscando no tu destrucción, no acabar contigo, sino tu restauración. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús, Él es capaz de limpiarte eso que te está delatando que eres culpable y dejarte sin mancha. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Porque solamente hay un mediador entre los hombres, y ese es Jesucristo. Y si no te ha puesto los pelos de punta, todo este detalle que hemos dicho de acontecimientos que va a pasar, no sé qué más te puede tocar tu corazón para que cambies tu actitud. Hemos leído antes aquí en un versículo, que lo he querido dejar para el final. En el versículo 14, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecerán y las estrellas crecerán su resplandor. Ocurrirán cosas antinaturales para nosotros en aquel día. Y aquí el Señor específicamente le está llamando a este valle de Josafat, día del juicio, también el día de la decisión. El día de la decisión. Aquí hay algunos comentaristas que no están de acuerdo. Y yo me voy a inclinar por una versión que creo que es la correcta. En ese día, en aquel valle, algunos dicen que el Señor les convoca a las naciones para que tomen una decisión. Yo creo que no, que la decisión la tienen que tomar antes. Yo creo que en aquel día, en el valle de decisión, la decisión está tomada. Dios ya ha tomado la decisión. Va a mandar a sus ángeles con la hoz a segar porque la miel ya está madura. Entonces no esperes. Si hay alguien aquí todavía, o alguien dentro de unos días escucha esto, que sepas que esta profecía está en marcha. Que sepas que esta profecía ya ha empezado. Yo no sé cuándo va a ser el final, pero viendo los acontecimientos de este mundo, no es fácil adivinar que no va a ser tarde. Por lo cual te digo, toma tu decisión ahora. Ahora estás a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y serás lleno de bendición, ahora y en aquel día, eternamente y para siempre, juntamente con el Señor. Vamos a ver. Pues Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos tantas gracias porque vemos cómo tu palabra, desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es verdad, como decíamos en esta mañana en el culto, Señor. Es verdad y es auténtica y no falla.
Y te damos las gracias por prevenirnos de estos acontecimientos, Señor, que van a ocurrir. Y cómo vemos que ha sucedido, cómo nos has otorgado, nos has regalado el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos ha regenerado, hemos nacido de nuevo, ha cambiado nuestras vidas, Señor. Y esto no es que nosotros tengamos que aprenderlo y explicarnos que lo hemos vivido en nuestras vidas, es verdad, Señor. Y queremos darte las gracias por las bendiciones que tenemos. Gracias por rescatarnos de donde estábamos, gracias por trasladarnos donde estamos ahora también. Ayúdanos a vivir en este mundo, en esta vida, Señor, de una manera fiel a ti, a tu palabra, a tu mandamiento, a tus ordenanzas, Señor. Y queremos pedirte por todas aquellas personas que aún todavía viven dándote la espalda. Gracias porque estás en el tiempo de las gracias, Señor. Porque ese gran día que va a llegar, Señor, tú estás dando un poco más de margen. Por si alguna persona aún todavía es capaz de arrepentirse y tú estás esperando. No estás tardando, estás esperando, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que haya personas todavía que estén escuchando tu palabra, que se arrepientan de corazón y entreguen sus vidas a ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.